Amén. Fue una alabanza de gracia. Es la alabanza con fuerzas, de fuerzas. Seguramente Dios habrá recibido con alegría. Vamos a vencer suficientemente. No es de pena, de lástima que vencemos, sino suficientemente vencemos en Señor Cristo, dentro del Señor. Espero que puedan vivir una vida de que vence suficientemente dentro de Cristo. Vamos a confesar la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a los creyentes. Vivamos en el centro de Dios. Con esta palabra voy a transmitir con el título Una vida de fe lleno de seguridad. Desde hoy vamos a finalizar el libro 1 Juan y desde el domingo que viene vamos a mirar el libro 3 Juan. El apóstol Juan escribió el libro 1 Juan para alentar la madurez de la vida espiritual a los hijos de Dios, basado en sus experiencias religiosas en sus últimos años. Si abreviamos en una palabra, quiere decir los ambientes, lo que se ve en nuestros ojos, sino que nosotros establezcamos firmemente arriba del Evangelio absoluto y quiere que seamos una comunidad del Evangelio de amor. Este significado tiene, como esto apóstol Juan, finalizando esta carta, está volviendo a hablar el propósito núcleo de lo que escribió. Es el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Si morimos no es el final, sino el apóstol Juan está hablando que tenemos la vida eterna. El apóstol Juan también está hablando en Juan capítulo 20, 21, el mismo contenido. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nos hace tener la vida eterna. ¿En dónde? A través de Jesucristo. A todas las personas que creen que Jesús es el Cristo. En verdad tenemos que saber que tenemos la vida eterna. Tenemos que saber seguramente y tenemos que hacer una vida de fe. Haciendo una vida de fe, lo que tienen dudas si tengo la vida eterna o no, las personas que creen la vida eterna tienen muchísima diferencia. Más que nada, si no tenemos el trasfondo de la seguridad de la salvación, si no hay trasfondo esta fe de la seguridad de la salvación, es complicado hacer una vida de fe. Porque en esta época este mundo es muy ocupado y es todos solitarios y viven una vida así. Por esta razón muchas personas, si decimos vida eterna, y piensan que se tiene que sentir, recibir la salvación, algún sentimiento, algo me tiene que llegar como sentimiento, se confunden así. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo y tiene cálido en su corazón y algunos sienten la presencia del Espíritu Santo, algunos piensan así. Hay personas y creyentes así. ¿Y quiénes que sienten esto? Las personas y los creyentes que están en dificultades y que están en complicaciones espirituales, a esas personas le aparece mucho este sentimiento. Y hay evidencias, pero vean los creyentes de nacimientos. Los creyentes del nacimiento no hay esta experiencia que tiene cálido en su corazón, no se siente. ¿Por qué? Al nacer ya creyó la familia. Por eso una vida de fe es importante experimentación, pero no tenemos que caer en un sentimiento del misticismo, una experiencia del misticismo. Como esto, el Hijo de Dios, más que nada, más que otra cosa, tenemos que tener la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos que ser inspirados a través del Espíritu Santo.
Por eso tenemos que seguir esta palabra que está escrito según la inspiración de Dios. Por eso ha escrito los discípulos Marcos, Mateos, pero lo más importante es escrito por esos discípulos a través de la inspiración de Dios. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Por eso vean, cuando Martín Lutero hizo la reforma religiosa, dijo sola escritura, que dice solo volvamos al oriente, al principio de la Biblia, que volvamos a la Biblia. ¿Qué dijo la Biblia? No es las personas, no es algún reglamento, no es alguna ley, sino qué está diciendo en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Martín Lutero, cuando hizo las reformas religiosas, y aferró y tradució la palabra que estaba escrito en latino, lo tradució en alemán. Y solamente los padres tenían en su idioma, pero lo tradució y lo expresó a todo el mundo. Y en ese momento se avanzó, se desarrolló la impresión. Y entonces por todo el pueblo de Alemania estaba basando todo y estaba expandiendo esta Biblia. Y todas las cosas se basaban en el centro de la Biblia. Y Alemania se hizo el país más desarrollado a través de esto. Pero cuando apareció Hitler, y para convertir el país Alemania para que sea una idolatría del mundo, hace la Primera Guerra Mundial y el Segunda Guerra Mundial, hizo la guerra y perdió. Y vea Dinamarca. Dinamarca era un país muy desarrollado, pero después de hacer la guerra con Australia y por Austria, y fue quitado y se hizo la mitad. Y entonces al perder la guerra y al achicarse su terreno del país, y cómo había convertido, era un pueblo lleno de que tomaban bebida alcohólica. Y en ese momento, ¿qué hizo? Las reformas religiosas, que volvamos a la palabra. Y a través de un pastor, Dinamarca volvió al origen de la palabra y aferró la palabra. Y después se hizo el país muy conocido y es el país que mejor vive del mundo. Lo convirtió. Como esto, tener una vida del centro de la palabra de Dios. Pero vean, sorpresivamente hay creyentes que vienen muchos años en la iglesia y saben todas las cosas, pero no saben la Biblia. Y no entienden la palabra que está dentro de la palabra de la Biblia. Aunque lean y no entienden, aunque escuchen el mensaje, predicación, no pueden entender. Y viven una semana otra vez, día de semanas. Pero al no tener en base de la palabra, y cuando llega el problema nos cae y se cae. Y continuamente tiene esa rutina de la vida de sufrimiento. Ustedes aferran las palabras. Ustedes no escuchen las palabras de la persona, sino acuérdense eternamente la palabra que dice en la Biblia. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Dios y el Hijo también es la palabra. No es una imagen de personas, sino la palabra se encarnó. Es la palabra de Dios. ¿Quién es el Dios? Es la palabra. Es el que existe solo, la palabra. Entonces ustedes reciben a Jesucristo como su dueño, su Salvador. ¿Qué sucede? Y entonces se termina su vida. Ustedes vean, aunque vivamos muchos años, no hay mucha diferencia, pero tenemos la vida eterna. Esas personas que recibieron a Jesucristo tienen la vida eterna. No, por eso no hay que tener preocupación de este mundo, porque cuando pasa el tiempo nos olvidamos y se borra. No es un caso que tengo que vivir o morir por esos problemas. ¿Qué quiere decir? No se tiene que tambalearse la seguridad de la salvación según su sentimiento
y según su ambiente, sino la palabra tiene que ser el centro de nuestra vida. Como esto, el apóstol Pablo, a través del capítulo de hoy, está hablando para tener una vida de los hijos de Dios. Está enfatizando que tenemos que vivir una vida de seguridad. Tenés la seguridad. Esto se coincide en la palabra del domingo pasado. Nosotros, ¿quiénes somos? El que vinimos de Dios. Parece que nacimos de nuestra madre, pero en verdad nosotros vinimos de Dios. Nosotros fuimos elegidos y somos engendrados y fuimos nacidos a través del Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. Por eso está enfatizando la Biblia. Esas personas tienen que vivir a través del centro de la palabra. Pero el problema es, al vivir este mundo de Génesis 3, no hay una diferencia, un creyente y un no creyente. Viven igual. Así no tiene que ser así. Como esto, la palabra de hoy, tenemos que ser el que vence al mundo. El coro también dijo, vencemos y tenemos victoria suficientemente. Todas las cosas que se ven en nuestros ojos somos más que vencedores. No se tambaleen, no tiemblan, sino tengan esta identidad de ser hijo de Dios. En el campo de una persona que vence al mundo, y entonces ¿cómo podemos transmitir la influencia espiritual? Está hablando más específicamente el apóstol Juan. Y el núcleo es justamente saber y entender el privilegio espiritual que tenemos nosotros. Tenemos que saber esto. El privilegio espiritual no es por una palabra de esas personas que temblamos. Tienen que saber el privilegio. Depende si hacemos una vida de fe, de seguridad o no. Depende de esto, cambia todo. La victoria, el éxito y la derrota. Y también enfatiza que depende de cuánta seguridad tengamos de esta verdad, podemos dar la influencia espiritual. Todos los creyentes de la iglesia y aún a través de la palabra de hoy puedan disfrutar nuestra identidad y sean todo absoluto discípulos de Cristo que ensanchan el sitio de la tienda. Punto 1 es la oración valiente. La oración de fe valiente es el versículo 4. Y esta, la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Usted tiene que saber, la oración es algo que no se puede cambiar por ninguna otra cosa. Es la bendición de ser el Hijo de Dios. Por eso el apóstol Juan está hablando que a través de la oración tenemos que tener la confianza. La confianza está enfatizando. Por eso las personas que no oran no tienen la confianza. Pero las personas que oran tienen confianza en oración y tienen fuerzas, tienen valentías. Como esto, un hijo de Dios, podemos ir confianzamente delante de Dios y podemos ver a Dios. Si vemos en Hebreos 14:16 está enfatizando esta verdad. Acerquemos pues confiadamente el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos este privilegio sorprendente a nosotros y ahora quiere que utilicemos este privilegio. Verdaderamente utilícelo. ¿Qué está hablando la Biblia? Quiere que escuchen la palabra de Dios. Y si escucharon, oren. Es la palabra de la oración, pero no hacemos todas las cosas, pero menos esos dos. No ustedes, otras personas. No meditan la palabra, no oran. La mayoría. Entonces, ¿qué sucede? Entonces no puede vencer al mundo. Porque ustedes no saben la identidad de ustedes y están confundidos y utilizan el humanismo y escuchan las voces de las personas de este mundo. ¿Por qué? No escuchan la palabra de Dios y entonces quieren escuchar alguna palabra de este mundo. Tenemos que orar para tener la confianza. Utilícelo verdaderamente. Ya Jesús, porque Cristo nos ha derribado el muro bloqueado entre el hombre y Dios. Ya nos bloqueó el muro. Por eso solamente tenemos que ir delante de Dios con la confianza.
en sus casas, en sus trabajos, en la iglesia. Confiadamente busquen a nuestro Padre. Entonces el Dios misericordioso nos da sorprendente gracia a través de Jesucristo. A través de la redención, la muerte y la resurrección de Jesucristo, nos abrió el camino de salvación. No importa varón ni mujer, no importa su posición, cualquier persona, el momento de aceptar a Jesucristo, tenemos la identidad de ir delante de Dios confiadamente. La palabra que dice confianza quiere decir en griego parlesia. Esto quiere decir que tiene la libertad de poder hablar. O sea, en la comunicación con Dios poder hablar cómodamente, suplicar, proclamar delante de Dios. Ustedes tienen que saber, Dios a nosotros no nos llamó como esclavos, sino tienen que saber que nos llamó como hijo de Dios. Vea un esclavo, ¿qué es? De un hijo y un esclavo hay una gran diferencia. Un hijo puede ir con la confianza delante de Dios y puede hablar valientemente y suplica lo firmemente. Pero vea, un esclavo no. Un esclavo tiene que pensar mucho si tengo que hablar esta palabra o no. Hay que mirar a las personas. Tiene conflictos. Los creyentes de la iglesia no oren como los esclavos y no vivan como esclavos. Si ustedes tuvieron fracaso en este mundo, si habrán vivido mal en este mundo, pero cuando vienen delante de Dios, vengan con la confianza, porque Jesucristo es el solucionador de todo nuestro problema. Dios me dio la sanidad de mi debilidad y nos restaura. Tiene que orar, viniendo delante de Dios. No tiene que venir de penas, no tiene que venir de última, sino con confianza, con valentía, como el Hijo de Dios. Tiene que venir delante de Dios a entregar el culto. Especialmente si nosotros oramos con la confianza. Hay una cosa importante. ¿Qué oración tiene que ser? Tenemos que orar según el conforme de su voluntad. Dice, y Él nos oye. Muchas personas, la oración, ¿cómo oran? Oran para su cumplimiento de sus deseos. Y piden de las cosas de este mundo que hacen las religiones y las idolatrías. Todas las idolatrías y las religiones igual. Es todo mi salud, mi economía, mis hijos, mi familia, todo mío, mío. Eso no es una oración. La Biblia está hablando que no oren lo que necesitan y están muy confundidos. Eso no es la oración. Porque nosotros desde el pasado, nuestra cultura de la oración es esta cultura, porque nunca habíamos aprendido la oración. Copiamos de las religiones, idolatrías, que de pedir, y entonces oramos así. Pero hoy está hablando, en la Biblia nos enseña la esencia de la oración. En Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, volviendo a hablar para las misiones y para el evangelismo. Entonces ustedes pidan, busquen, y entonces todas estas cosas nos serán añadidos. Yo viví así. Yo también fui un creyente de nacimiento y nadie me había enseñado. Y yo hice la oración de esta religión y de la idolatría. Deme. Las oraciones representativas de los ancianos de nuestra iglesia no oran así, pero otras iglesias normales oran así. Deme. Y entonces no hay cumplimientos. Entonces, nosotros, si oramos sin saber el significado de la oración, no hay respuestas. Y al final esto convierte en trágico nada más. Como esto, la oración no es llenar nuestra necesidad, no es suplicar la necesidad nuestra.
todo, están atrapados del todo yo. Pero ustedes vean, si nosotros recibimos toda la oración que suplicamos, esto ya, el hecho de esto, de ser todo respondido, es trágico. Un teólogo famoso japonés, Uchimara Ganjo, dejando su muerte, y dio esta oración del agradecimiento. Dios, le doy agradecimiento de haber no escuchado mi oración. Si habrá cumplido toda la oración que yo he hecho, seré una persona insensible de ninguna otra cosa. Es así. Es mejor que Dios no me hizo cumplir mi voluntad de la oración. Eso es el amor de Dios. Ustedes, si nos habrá dado según como oramos en nuestra voluntad, debe ser mucho dinero. Entonces ustedes tendrán esas almas de humildes para venir aquí a orar y entregar a Dios. Unos padres, ¿quién dirigirá para que su hijo vaya mal camino? Ningún padre va a guiarle para que vaya el mal camino. ¿Qué padre le va a dar tantos dineros y tantas ubicaciones? Vean, un alumno de primaria le dice, deme $1.000.000. ¿Quién lo va a dar? Si tiene ese dinero, ese niño va a haber grandes problemas. Nadie lo va a dejar tranquilo, sino le va a golpear y le va a quitar ese dinero. Porque Dios nos ama. Por eso nos da suficientemente, y tenemos que creer que esto es nuestro nivel de fe. Aunque no quieran admitir, lamentablemente, tienen que admitir. Por eso Dios, si me hubiera dado más cosas, ustedes tendrán las almas pobrezas como ahora espiritualmente. El padre aman a su hijo y desean que no vaya un mal camino. Y más que eso, el amor de Dios es más inmenso y más grande. Vemos el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración que nosotros damos, la oración, tenemos que tener la oración 100% de la seguridad que se va a responder. Esto es una oración de fe. La oración que aferra la palabra se cumple 100%. La oración que oran por su justicia y por su justicia es cumplido 100%. Ustedes vean, si vemos en Apocalipsis 8:3-4, podemos ver que está siendo cumplido la oración que hacemos. Dice así, podemos ver que la oración de los creyentes es transmitido seguramente a Dios. Otro ángel vino entonces y se paró antes del altar con un incensario de oro y le dio muchos inciensos para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre altas de oro que está delante del trono. No es algo para engrandecer. O sea, si nosotros oramos y ponen en el incienso de oro y le es transmitido a Dios, créanlo. Por eso el ángel sube a la presencia de Dios con el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Ustedes vean, y es cumplido. Un jugador de béisbol muy famoso, que se hizo el pastor, que es el evangelista Billy Sunday, hizo estas recomendaciones. Dice, quita la tristeza de tus oraciones y dale alegría. A veces podemos orar algunas tristezas de tristeza, pero está hablando que saquemos la oración de tristeza, sino oremos con alegría. Quiere decir que cambiamos el contenido de la oración. No podemos orar siempre culpando nuestras nueras
Y no tienen que llorar y orar y quieren que saquemos esa oración de tristeza, sino oremos con alegría. Ah, Dios, gracias. Y cuando yo era niño, me había impactado a través de la oración, que es un departamento del evangelismo de Jesús. Nosotros cuando oramos empezamos, Señor, nuestros rostros nos hacemos con preocupación, pero cuando fue ese evangelista, ese departamento del evangelistas oraban diferentes. Y dice, papá, te amo. Y entonces cuando yo vi esa organización del evangelismo, dije, es diferente el horario. Mi oración y la oración de ellos es diferente, el contenido. No hay ninguna oración personal, sino todo el contenido de la oración es dar la grandeza a Dios, alabar a Dios. Y oran por otras personas, otro país. Y cuando escuché hasta el final, nunca ora personal, sino oran por el país, por sus prójimos. O sea, quitó todas las tristezas y metió la alegría y el agradecimiento en la oración. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere que nosotros oremos lleno de seguridad. No tienen que orar con dudas a ver si esta oración se cumplirá o no. No oren así. Si vemos en Juan capítulo 16, 24, dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es una palabra muy importante. Desde ahora nunca pidió. Yo hice, pero según Dios nunca escuchó mi oración. Por eso ustedes desde hoy oren por su justicia y por el país. Y entonces van a estar llenos del gozo. Raramente si cuando oro por mí es cansador, pero cuando yo oro por otras personas, por el trabajo, si oramos por el reino de Dios y para las misiones, y estoy muy feliz, muy contentos, y estoy muy frescos, como si yo fuese algo y está alegrando el Espíritu Santo. Dice que tu alegría va a ser lleno de la alegría. Quiero que ustedes puedan experimentar esta verdad y puedan experimentar esta verdad y tengan el madurez espiritual. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es la guía protección completa. Es el versículo 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el muro entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Al creer a Jesucristo, las personas quienes son los hijos de Dios, al tener dentro de ellos al corazón, al tener la vida de Jesús, y no puede pecar repetitivamente. El teólogo evangélico John Stott, el pastor John Stott, expresó así en esta forma. Dice, una persona nacido de Dios, es decir, un hijo de Dios, y el pecado son una pareja incompatible. Los hijos de Dios a veces encuentran el pecado, pero no pueden vivir en paz con el pecado. Puede encontrar el pecado, pero no puede vivir en paz con el pecado. Es así. Un hijo de Dios, al pertenecer al Espíritu Santo, no podemos vivir cometiendo el pecado. Esto es como si fuese el agua y el aceite. No se puede juntarse, pero
Ustedes tienen que saber, al momento de creer en Jesucristo, no es que se desaparece todos nuestros costumbres viejos, sino de a poco empieza a alejarse de nuestros viejos costumbres. Volviendo a hablar en otras palabras, tenemos que ser naturalizados a través de Jesucristo. Apóstol Pablo a través de Efesios 4:15 enfatiza así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que tener crecimiento continuamente espiritualmente en nuestra vida de fe. Si vemos, cuando establecí hasta ahora, los creyentes, cuando yo veo los creyentes, después de crecer, aceptar a Jesucristo, y cuando es el pico más alto, durante 3 años viene el culto de la madrugada y alaban el himno y parece que si tiene el fuego del Espíritu Santo, pero cuando pasa una vida de fe después de 3 años y empieza a endurecer sus rostros, y cuando pasa 10 años y están como una piedra, como una estatua, y está con la fuerza del religioso, dice, yo sé todo, y no se olvidan la emoción y la alegría, ni siquiera se ríe. Y yo vi muchas personas así. 3 años es lo máximo de mantener una vida de fe. Algunos 5 años. Y de a poco se empieza a cansarse. En su rostro desaparece el agradecimiento, el gozo. No hay muchas personas así. Ustedes vean, los creyentes y los ancianos que ha venido muchos años a la iglesia y es un religioso y es una estatua. Ven la vida, ven el poder, ven el Cristo, ven la pasión de ese rostro. Ya ha desaparecido y no existe más. Ustedes, nosotros somos pertenencia de Dios. Al estar el Espíritu de Dios junto conmigo, con nosotros, y siempre tenemos que ser nuevos. Nosotros somos una persona que tenemos el pasaporte del reino de los cielos. Ustedes no se han engañado de las cosas de introducción de este mundo. Con eso no se hagan, no sufran sin dormir y en preocupaciones. Nosotros ya tenemos la victoria, asegurado la victoria, tenemos la victoria final. Si vemos en el versículo 18, de lo que nace de Dios, aquel que fue engendrado por Dios le guarda las personas nacidas de Dios y el maligno no le puede tocar. ¿Qué quiere decir? Aquel que fue engendrado es Jesucristo. Y la persona nacida de Dios son los hijos de Dios. Y aquel que fue engendrado es Jesús. Y el que nacido de Dios es nosotros. En una palabra, Jesucristo nos protege y nos cuida. Entonces no puede tocar el maligno. Aquí la palabra tocar en griego quiere decir hatomai. Esta palabra quiere decir que nos aferra fuertemente. Quiere decir que Jesucristo nos sostiene fuertemente. Tiene que saber, Satanás nos puede dar la influencia, pero finalmente no nos puede destruir. No nos puede destruir, nos puede hacer caer momentáneamente, pero no puede destruir. Satanás, aunque haga cualquier ataque y nos engañe, un hijo de Dios que cree en Jesucristo, finalmente estamos asegurados una vida de victoria. Jehová Nisi, que es el Dios victorioso. Por eso si vemos en Judas capítulo 1, 24, dice así, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
Cristo me va convirtiendo así. Hasta el final me protege y nos cuida. Hasta que vayamos al reino de los Dios, nos cuida completamente y nos guía completamente. Quiero que tengamos esta seguridad. Aunque yo soy débil, pero Dios es completo. Y el Señor me sostiene, ese Señor. Hay un término teológico que se llama perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra perseverancia quiere decir que Dios nos cuida hasta el final con la seguridad. O sea, en cualquier situación en donde estemos los hijos de Dios, quienes son nombrados como justos, vamos a obtener la vida eterna hasta último momento, hasta final. Si no tendríamos esta seguridad, no hay razón por qué estar sentado en este lugar. Si no habrá esta seguridad. Un alumno secundaria que hace poco que había venido nuestra iglesia y con sus amigos fue a otra iglesia cercana, y el asistente pastor del profesor, asistente pastor de la secundaria menor, secundaria, le dice que al reino de los cielos tenemos que ir, sabemos si vamos al reino de los cielos o no cuando muramos. Y entonces dijo, aquí es una iglesia idolatría, así que voy a regresar de vuelta a mi iglesia. No es esos, los católicos dicen. Por eso las iglesias, dice, algunas religiones, dice que nosotros cuando muramos podemos saber si vamos al reino de los cielos o no. Calvinismo y pluralismo. Por eso cuando transmito el evangelio, y esas personas cuando escuchan el evangelio dicen, sabremos cuando muramos. El católico también dice esto, pero no es cuando muramos sabemos si vamos al reino de Dios o no. Si vivimos así no hay significado, es preocupante, estamos en nervios. Como esto, ustedes tienen que ser seguros en la seguridad de la salvación. No hay que tambalearse. El apóstol Juan, este contenido está declarando en el libro Romanos capítulo 8, 38, 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa nos puede separar el amor de Dios. Quiero que tengamos esta seguridad. El apóstol Juan, finalizando el libro 1 Juan, utiliza continuamente la palabra sabemos. En todo el libro 1 Juan sale 39 veces. Sabemos. Nosotros sabemos. Esto no es un concepto simplemente con la sabiduría de saber, sino quiere decir que es seguro. Estamos seguros que no se tambalea por ninguna otra cosa y quiere que vivamos una vida de seguridad y seguro, una vida de fe, una vida de tener la seguridad. Los creyentes de la iglesia es diferente. Tiene el rostro de seguro, aunque haga su ministerio, aunque encuentre algunas personas tienen la seguridad. Una vida de fe que no tiene la seguridad. Por eso tenemos que vivir una vida de sin tambalearnos y tener una vida de seguridad. En verdad, tiene que darse cuenta en el capítulo de hoy que estoy hablando las 5 seguridad, que es la seguridad de la salvación, la seguridad de la respuesta de la oración, la seguridad de la guía, la seguridad del perdón del pecado y la seguridad de la victoria. Cuando ustedes hacen la aceptación, habrá varias situaciones, pero tiene que decir también las 5 seguridad y escribiendo las 5 seguridad durante la semana, durante el año, tiene que
meditarlo. Tiene que tener estas 5 seguridades para no tambalearse, aunque vengan algunas preocupaciones, algunas tribulaciones, no se tambalean. Tienen que hablar estos 5 seguridades y tienen que verificarlo. Todos los creyentes de la iglesia Yewon, a través de la redención, la muerte y la resurrección de Jesucristo, este privilegio que obtuvimos hasta la salvación y el evangelio, quiero que todos los creyentes sean absolutos discípulos que ensanchan el sitio de la tienda. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión, es el versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Apóstol Juan simplemente está finalizando el núcleo. Dice que, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué es idolatrías? Hay idolatría que se ve en nuestros ojos y que no se ve en nuestros ojos. Cualquier idolatría que sea, todas las cosas, el muro que bloquea entre el hombre y entre yo y Dios, todas las cosas que pensamos más que Dios, todo lo nos bloquea, es idolatría. A veces mi hijo puede ser idolatría, la economía puede ser la idolatría, la autoridad y el poder, la idolatría, o por ahí los hijos puede ser la idolatría, o asimismo en la idolatría, y los políticos en la idolatría. Viendo que todo está yéndose a presos, y asimismo se dicen que es el idolatría. Cuando sean presidentes, ¿dónde tienen que ir? No tienen pensamiento al no conocer lo espiritual, y entonces siguen de las cosas carnales y piensan que eso es lo mejor. Cuando sean la cumbre parece que es el mejor. El más gozoso son las personas que están disfrutando la vida, el que tiene la vida eterna. Tienen que saber esto. Dentro de ustedes, quiero que sea el día que se derrumba toda idolatría y que sea un tiempo de bloquea todas las cosas entre Dios que dejemos. Es todo idolatrías. En verdad, Jesucristo, fundamentalmente, Cristo nos ha derribado el muro bloqueado entre el hombre y Dios, pero lamentablemente hay personas que construyen otro muro. Jesucristo nos derrumbó todo el muro, pero construye otro muro nuevo. ¿Por qué? Es el Satanás, el diablo, nos hace continuamente, nos hace estar con el muro cerrado entre la relación con Dios. Continuamente nos evita para que no estemos en comunicación. Por esa razón es importante la seguridad. Todos los creyentes de la iglesia Yewon, a través de la predicación del primer Juan, ustedes sepan esta verdadero y la seguridad. Hay una palabra así. Hoy es el primer día donde comienza mis últimos días. Quiero que sea el primer día del comienzo de las vidas que le quedan. Hay otra expresión. Dice, hoy es el día más joven. Hoy es el día más joven en mi vida. Yo vivo así. Serán como la fe. ¿Qué quiere decir? Este horario de hoy es el tiempo más importante. No hay día de mañana. Yo nunca me preocupé día de mañana. Este horario de hoy, este es el momento más valioso. Quiero que todos los días sea el mejor día. Que hoy es el mejor día. Una persona dijo así, todos los milagros del cielo y el milagro de correr arriba del mar, el milagro es estar caminando. Ustedes vean, no agradecen de poder caminar con 2 piernas. Ustedes desde hoy tengan la seguridad del conocimiento y tengan una vida de vitalidad. Por eso quiero que saboreen la alegría. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias
Gracias que nuestras almas puedan ver a nuestro Dios y estar alegre en gozo y poder venir a entregar el culto aquí. Y háganos sanar todas las cosas de Génesis 3 y que siempre hagamos una vida de seguridad, de 5 seguridad, y que podamos vivir una vida del centro de Dios y que siempre la palabra y la oración esté siempre con nosotros y podamos la madurez espiritual y todos sean así los creyentes y la familia de la iglesia de Jehová. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.